La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a leer dos versículos coránicos que aparecen en la Sura de Yunus, capítulo 10 del Corán, donde vamos a encontrar una sabiduría importante, un conocimiento que deberíamos recordar aquellos que de algún modo nos dedicamos a estudiar la palabra de Allah, el Corán, y intentamos también llevarla o transmitirla al resto de hermanos. Fijaros lo que dicen estos dos versículos. Aparece en el 71 y 72. Bismillahirrahmanirrahim. Recítale la historia de Nuh cuando dijo a su gente: gente mía, si no podéis soportar mi posición y que os llame al recuerdo con los signos de Allah, en Allah me apoyo. ¿Qué significa esto? La posición de Nuh es una posición revolucionaria. Él llega intentando destruir, porque así lo sienten y en realidad así es, la cultura, la forma de entender la religión o de entender la divinidad de ese pueblo, de su gente, y él les llega pues con una posición distinta. Por eso aquí nos señala estas palabras: si no podéis soportar mi posición, si no podéis con esto que os estoy diciendo, con esto que yo soy, y que os llame al recuerdo con los signos de Allah, que en español lo podíamos traducir, y que os llame al recuerdo con los versículos de Allah, es decir, con el mensaje, con la revelación que han recibido todos los mensajeros que aparecen en el Corán, en Allah me apoyo. Al final Allah es el único apoyo de la gente que defiende los signos de Allah, que aquí se puede interpretar perfectamente como los versículos de una revelación, porque las órdenes de Allah han llegado a través de libros para todos los profetas. Lo que está diciendo aquí Nuh es que él defiende la palabra de Allah, no la suya ni la de otros iluminados o sabios o lo que sea, conocidos o desconocidos. No, él lo único que les está transmitiendo es la palabra de Allah, el mensaje, la revelación de Allah, tal como tenemos que hacer nosotros los musulmanes hoy en día, transmitir el mensaje del sagrado Corán. Continúa diciendo: decidid lo que vayáis a hacer encomendándoos a los dioses que asociáis, hacedlo abiertamente y llevadlo a cabo en mí sin más demora. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente de Dios, la gente de Allah subhanahu wa ta'ala, no tiene miedo de las represalias por transmitir la verdad, por transmitir los ayats de Allah, de la revelación, en nuestro caso la coránica. Él pide que se encomienden a los dioses, esas deidades que seguían en la época de Nuh y que las gentes siguen aún hoy día adorando. Ya hicimos un vídeo sobre este tema, que no solo son dioses de piedra, son muchas cosas que se mantienen porque forman parte de la sociedad, de la vida en cualquier época, en cualquier civilización. Esto incluye evidentemente a los sabios que son contrarios a la palabra de Allah, o a esos sabios que mezclan los ayas de Allah con otras informaciones que no pertenecen a la propia revelación. Eso, encomendarse a otros dioses, también tiene este significado: ir a buscar apoyarse en estas autoridades que Allah no les ha dado ningún poder, y esto
está relacionado con asociar a Dios. No lo tenéis que olvidar nunca. No penséis que solo se habla cuando dice asociar a otros dioses, que se refiere a ídolos de piedra o figuras o estatuas o dioses. También se refiere a eso que estas gentes tienen como autoridades o poderes fuera de Allah, los sabios de cada época, los sabios contrarios o que mezclan informaciones con la revelación. Por eso dice, apoyaros en ellos, hacedlo abiertamente y hacer lo que tengáis que, lo que habéis pensado, lo que queréis hacer contra mí, hacerlo y no tardéis, no os demoréis. Esto demuestra la valentía, que no es ni más ni menos que la paz y la fortaleza que Allah pone en sus siervos, en el corazón de su gente, para enfrentarse a la mentira, para enfrentarse a la falsedad y a este tipo de ídolos o cleros que intentan distorsionar la palabra de nuestro Creador. Continúa diciendo, y si os apartáis, si no hacéis caso a lo que os traigo, recordar, nos está diciendo, que yo no os he pedido ningún pago y que mi recompensa incumbe únicamente a Allah. Este es otro dato que debemos tener en cuenta. La gente de Allah no pide ningún pago por traer los ayats, por mostrar la revelación a las personas. Cualquiera que se lucre de enseñar la palabra de Allah a los demás no tiene nada que ver con la gente de Allah, la que aparece reflejada en el Corán. Ni los profetas, ni las gentes de Dios, no tienen nada que ver con esto. Acaba diciendo, se me ha ordenado ser de los que están sometidos al muslimín, porque es ese someterse a Allah lo que engloba todo en una actitud, un camino, el camino de defender la palabra de Allah y no recibir ningún pago por ello. Defender el camino de Allah sin miedo a las consecuencias, porque el que expone los ayat de Allah, los versículos del Corán, no tiene que tener miedo de nada ni de nadie, ni tiene que sacar ningún provecho por su acción, por su enseñanza, porque la recompensa para el muslimín solo incumbe a Allah subhanahu wa ta'ala. Si os vienen con la intención de sacar algún beneficio, os vais a dar cuenta que os mezclan información que no es el Sagrado Corán con otros textos, con otras sabidurías, con opiniones de gente que no tienen nada que ver con el mensaje de Allah. Un fuerte abrazo y que la paz sea sobre todos vosotros.